para acompañarme en el análisis de lo que hoy ocurriera allí en el Congreso, nos acompaña a esta hora Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trend, analista político, comentarista frecuente del programa. Antonio, bienvenido, buena tarde para ti. Muy buenas tardes, Irania. Siempre es un placer estar contigo y la audiencia. Gracias, Antonio. También me acompaña Alejandro Hernández en el estudio, periodista, director del diario digital La Gran Aldea. Alejandro, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias, Idania. Antonio, un placer. Igual. A ver, Antonio, comencemos por el principio. ¿Tu impresión general? Es muy buena la intervención de Rubio en la presentación del informe a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde responde cada una de las inquietudes y los cuestionamientos que le hicieron los senadores, donde aclara muchas cosas de cómo esto sucedió, cómo se está manejando y el futuro. Habla pasado, presente y futuro de todo lo que es la política de Estados Unidos para Venezuela. Creo que dio una clase magistral en cómo hoy Estados Unidos entiende su política exterior, ¿okay? Y cómo la va a manejar y la está manejando en este momento. Decías en un tuit que colocaste, en un post que colocaste en X, que Estados Unidos no impulsa una transición democrática inmediata, administra una estabilización donde el control precede a la legitimidad. ¿No te parece que el problema es que la línea de tiempo no quedó claramente establecida? Cierto, no habla de cronograma para llegar al punto de la transición democrática, porque se encuentran con un modelo de transición distinto a lo que se había hecho hasta ahora después de la caída del muro de Berlín. La construcción de nación es distinta, porque lo que se hacía antes era que se salía el régimen que estaba en el poder y se sustituía por el que supuestamente tenía en ese momento la legitimidad con recursos internacionales. El Banco Mundial, el Fondo Monetario. Ese modelo está cambiando hoy con lo que plantea Rubio. Él lo plantea de una manera de que no se den esos vacíos que ocurrieron cuando cambiaron al régimen, surgió otro y quedaron las estructuras criminales funcionando y que más bien ha generado, y los ejemplos son en los países Balcanes, en los países de la cortina, algunos países de la cortina de hierro, en África. Y entonces, básicamente, lo que yo escuché de Rubio es que esos aprendizajes no quieren tomarlos como mejores lecciones y lo están aplicando en Venezuela. Alejandro, Rubio hizo una especificación, lo oíamos ahora en la introducción, en relación a los acuerdos. Dijo que se había hecho muchos intentos de llegar a acuerdos antes de llegar a la extracción de Maduro en sí, pero que había sido imposible. Es más, dijo que ni siquiera el Vaticano había podido llegar a un acuerdo importante con Maduro, porque simplemente todos los acuerdos que él hacía los incumplía. ¿Había otra salida que no fuera la de la fuerza para Maduro? Bueno, pareciera que no, Idania, porque como tú bien señalas, Maduro agotó todas las vías posibles, es decir, se burló de la administración Biden en primera instancia, después prometió unas cosas que no cumplió a la incipiente administración Trump, después cuando la administración Trump agarra y hace el despliegue en el Caribe, que ya como que hay una decisión pues de sacarle o de poner fin al reinado de terror que tenía en Venezuela,
El hombre todavía se arriesga a estar retando a Trump, bailando y riéndose y no sé qué. Y bueno, llegó el momento hacia el 24 de diciembre, yo supe eso del Vaticano, parece que más o menos hacia Navidad, como que le hicieron un llamado, la embajada china, el Vaticano intentó intermediar a ver si salía por sí mismo hacia algún país aliado como Turquía o Rusia, y el hombre parece que dijo que después de la fiesta, pues porque él quería como poner los plazos o imponer los tiempos, y bueno, la administración Trump se cansó y lo sacó. Pero más allá de este pequeño recuento, yo creo que lo que la gente tiene que recordar, y sobre todo la comunidad internacional, aprovechando que este es un canal que se ve en todo el hemisferio, es que, oye, no nada más agotó esa ruta Maduro, Maduro agotó todas las vías políticas posibles, es decir, la vía electoral, la vía de la negociación. ¿Cuántas negociaciones, cuántos diálogos hubo para que él de una manera negociada pudiera permitir una transición, para que pudiera negociar sus garantías y la de su gente? Jamás quiso, porque Maduro jamás pensó que iba a haber una opción de fuerza que se le aplicara de parte de un país como Estados Unidos o de parte de cualquier potencia en el mundo. Entonces, como estaban seguros de que no iba a haber fuerza, entonces siempre patearon las negociaciones, pero el cálculo esta vez salió mal. Antonio, ¿tú crees que había una salida distinta para Maduro que no fuera la que se aplicó? Muy difícil porque, y eso lo dijo el secretario Rubio, Venezuela se convirtió en una amenaza estratégica hemisférica. Y ante esa nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, Venezuela operaba como base de Irán en el hemisferio occidental, como una plataforma rusa junto a Cuba y Nicaragua. Estamos hablando de enemigos de los Estados Unidos, proveedor estratégico opaco de China con la venta del petróleo descontado y algunos no pagados. Cooperación activa con la FARC, el ELN, Tren de Aragua y redes narcotraficantes. O sea, esta situación definida como intolerable para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y ahí es donde Maduro ya es un target, ya es un objetivo, porque a pesar, como lo dijo él, de los diálogos, estos no se desmontaban, que hoy con el protectorado o estando bajo la coordinación de los Estados Unidos son los objetivos que tiene que cumplir Delcy Rodríguez, porque si no va a ser lo mismo que Maduro y puede tener, como se lo dijo él ayer, va a ser peor que lo que le pasó a Maduro. Entonces, en Venezuela, las decisiones están planteadas ya desde la perspectiva de los Estados Unidos en términos que definió al hemisferio como su área de influencia, una nueva doctrina Monroe. Entonces, Maduro no lo entendió, pensó que podía seguir usando todos estos mecanismos que le permitieron sostenerse, pero con la nueva doctrina no tenía cabida. Rubio también explicó que como elemento de presión con quienes ejercen este interinato en Venezuela está el petróleo, ¿no? Como protagonista. Sí. Entonces, ¿qué tenemos sanciones sobre el petróleo? Hay petróleo que está sancionado, que no puede salir de Venezuela por nuestra cuarentena. Entonces, nosotros lo hicimos con un acuerdo con ellos. Y el acuerdo es, el sancionado petróleo, le permitiremos que lo pongan en el mercado a precios de mercado, no a los descuentos que estaba recibiendo China. Y a cambio, los fondos serán depositados a una cuenta que nosotros vigilaremos. Y ustedes gastarán ese dinero para el beneficio del pueblo venezolano. Así es. El secretario de Estado también explicó cómo se va a llevar a cabo el control económico con la entrada de ganancias producto de la venta del petróleo. Y este no va a ser el mecanismo permanente, pero es un mecanismo de corto plazo para permitir que las necesidades de los venezolanos se cumplan a través de un proceso que hemos creado, donde deben cumplir con un presupuesto cada mes y con un lineamiento claro de en dónde no pueden invertir ese dinero. Y de hecho, ellos han prometido utilizar esos fondos para comprar medicina, equipamiento directamente de los Estados Unidos. Antonio, para esto es que se van a levantar sanciones. Importante decir o recalcar, porque claro, el discurso de Delcy en Venezuela es he conseguido que se levanten las sanciones del petróleo. No.
se van a levantar las sanciones para que pueda entrar un flujo de dinero, se cumpla con el pago de nóminas, por ejemplo, que refería hoy el propio Marco Rubio, y se invierta en aspectos como los médicos, que luego recordé que ayer Delcy Rodríguez decía, ha entrado dinero y vamos a gastarlo en medicinas y en equipos para reactivar los hospitales. No es que se le ocurre, es que es lo que le están diciendo. ¿Este método te funciona? Sí, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿No? El petróleo como herramienta de estabilización económica y la parte del país, el funcionamiento país, no como una concesión política, que es lo que quiere presentarlo Delcy. Porque el petróleo venezolano sigue sancionado. Lo que ocurre es que le dan licencia, le permite su venta bajo licencias controladas por parte de la OFAC, que ahí es donde está el control por parte de los Estados Unidos. Las empresas que van a operar en Venezuela requieren de licencias OFAC, que van a ser muy expeditas, sí, porque el presidente Trump tomó una decisión de que a través de la producción, el aumento de la producción petrolera, es que van a entrar los recursos necesarios para que a través de esa venta del precio en el mercado, y no con descuento como se hacía en el mercado asiático o geopolítico en China, esos ingresos, como lo señalaste, son depositados en cuentas supervisadas por el Tesoro de Estados Unidos. ¿Okay? Y el uso es condicionado y auditado, que lo dijo, en la parte de salud, seguridad, nómina básica, salario. El objetivo explícito es evitar el colapso social, no sostener a la vieja estructura. Aquí es donde están las diferencias que hemos estado hablando con respecto a lo que se hacía anteriormente después de la caída del muro de Berlín. Es construir el tejido social, es reconstruir la economía y con ello ir creando las bases para llegar a la elección y la legitimidad de origen de un nuevo gobierno. ¿Te preocupa algo, Alejandro? A mí me preocupa. Y hay gente, por ejemplo, que me preguntó después de esto, bueno, ¿serán capaces de cumplir, digamos, con la lista de asignaciones en el régimen? Bueno, yo quisiera ampliar lo que dice el profesor, abonando a tu pregunta, porque, a ver, en estos días entrevistaba yo a Alejandro Grisanti, que es un economista venezolano muy importante y conocido, y él me contaba más o menos cómo iba a ser este funcionamiento. Lo primero que ha entrado a la cuenta supervisada de la que se habla, o habla Marco Rubio, es la de Qatar, ¿no? Es un fondo que se creó en Qatar con la intención de proteger el dinero que allí entre, además de tener control de Estados Unidos, de protegerlo de los acreedores de Venezuela, que como sabemos Venezuela debe miles y miles de millones de dólares por incumplimientos del chavismo durante tantos años, ¿no? Pero el asunto es que allí han entrado 500 millones de dólares. De esos 500 millones, 300 se distribuyeron ya a los 4 principales bancos del país, que a su vez van a vender esas divisas al sector privado, y esos bolívares van a ir al Banco Central, que tiene como condición, lo que decía el secretario Rubio, tiene una condición que le impuso la administración Trump de dedicarlo a pensiones, a temas de, digamos, compensación laboral y también al asunto de los gastos médicos. Así es como se han gastado estos primeros 300 millones de dólares de un pote de 500 que entró, producto de la venta de petróleo que estaba represado en Venezuela por el cerco estadounidense de los últimos meses. Los inventarios de Venezuela se llenaron y Delcy Rodríguez le pidió a la administración Trump, bueno, que si no había manera de sacar ese petróleo, pues había que parar la producción porque no había ya donde almacenarlo. Entonces la administración Trump permitió, a través de 11 buques de Chevron, que fueran a Venezuela y se llevaran el petróleo. Y ese es el dinero que está. Que fue lo que explicó Rubio, por cierto. Exactamente. Entonces, a ver, oye, siempre el chavismo va a tener posibilidades de hacer corrupción, porque ellos son expertos en corrupción. Y creo que, y he leído que expertos del área económico indican que una de las cosas más importantes que se pudiera hacer para minimizar la posibilidad de que la corrupción siga campante en Venezuela es el asunto del desmontaje del control de cambio y de llevar el precio del dólar a una sola
a una sola banda. Y que eso sería fundamental y un gran paso para que, bueno, los desvíos de fondos sean menores. Pero, bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que el chavismo siempre va a ser capaz de corromper cualquier estructura y, sin embargo, es cierto que ahora tienen vigilancia y que no va a ser tan fácil como les era hasta hace unos pocos meses. Decía el secretario, Antonio, yo no vengo aquí a decirles que esto es un jardín de rosas. Yo no vengo aquí a decirles que esto es como una cena congelada. La saco, la pongo en el microondas y la sirvo. Esto requiere un tiempo. Si yo sumo lo que tú dices y lo que señala Alejandro, por lo menos se hace un esfuerzo por un mayor control. Es decir, también entiendo ahora el discurso de Jorge Rodríguez de ayer o antes de ayer en relación a la corrupción. Porque ahora el que sea corrupto va... No, la corrupción ha existido, pero luego de escuchar a Rubio es que nos va quedando como claro el panorama de qué está escrito en el acuerdo del que ellos no van a hablar, pero del que hoy tenemos mucha más claridad. Totalmente. ¿Qué ocurre? Lo que está Belsi coordinando es básicamente el desmontaje del aparato de lo que quedó después descabezado el Estado mafioso. O sea, le toca a Delcy Rodríguez desmontar todas las estructuras y uno de los elementos de ese Estado es la corrupción, ¿verdad? Porque era el mecanismo que usaban para poder enriquecer la cúpula de ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Rubio y la administración Trump lo saben y están generando los mecanismos para poder limitar. Es cierto que la brecha cambiaria es un factor para jugar en el mercado y tener un beneficio adicional. Pero seamos prudentes. ¿En qué sentido? En que si estos dólares que son vendidos por el Banco Central a la banca, ¿verdad? Banca privada, incurre en manejos dolosos, van a tener sanciones. Es que lo duro aquí es que Estados Unidos tiene la llave, porque si logra determinar, así como acaban de denunciar en Suiza, todos los dineros mal habidos en esas cuentas que fueron utilizados para enriquecer a factores privados, van a llevar consecuencias en términos de sanciones y pierden licencias y pierden el negocio. O sea, no está jugando con un sistema que pueden burlar, no. Yo creo que aquí está pensado el mecanismo precisamente para evitar eso. Por ahora, ¿verdad? Lo que están tratando cuando se lo dan a la banca privada y entran bolívares al Banco Central es controlar también la inflación, porque la inflación es un fenómeno monetario donde el Estado prende la maquinita sin respaldo de dólares. Por eso entran dólares, se convierte en bolívares y esa masa monetaria de dólares que está en bolívares entra al central, que permite estar respaldado por los dólares que entraron. Y ese es el mecanismo. Aquí está montándose todo un sistema que permite primero estabilizar, luego para recuperar y finalmente para democratizar. Porque sin estabilidad es difícil democracia posible. Claro. Durante esta presentación o esta interpelación del jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, en distintas oportunidades se le cuestionó o se le preguntó cuál es el ambiente real en Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy allí? Por supuesto, el secretario decía que en el momento en que se aperturara la embajada, que estaban en proceso, ya lo vamos a escuchar, se iba a tener un panorama mucho más claro, porque iban a tener información directa. Escuchemos lo que decía y ya regreso con nuestros invitados.
Tenemos a nuestra ex embajadora de Nicaragua y en Honduras que estará asumiendo la unidad de relaciones primero en Bogotá, luego en Caracas. Tenemos un equipo ya en el terreno, ya tenemos 70 empleados para mantener esa instalación, pero tenemos un equipo en el terreno para evaluar y podremos abrir una presencia diplomática estadounidense en el terreno, lo que permitirá tener información en tiempo real e interactuar no solamente con funcionarios dentro del régimen y las autoridades interinas, sino también interactuar con miembros de la sociedad civil, de la oposición. Creemos que podemos avanzar en ese camino. Han sido muy cooperativos en ese frente. Obviamente hay puntos muy duros sobre el camino. Veremos la respuesta a eso. Se ha avanzado, no sabemos cuáles son los puntos muy duros, los calificó el secretario Rubio, pero evidentemente se ha avanzado. La embajadora que comenzará en Bogotá, lo decíamos ayer, y luego irá a Caracas. Importancia de esto, Antonio. La importancia de esto es que tiene boots on the ground, tiene gente en el terreno. Claro. Y todo eso te permite poder ir directamente a plantearle los casos a la estructura que está en Miraflores. Recibir información. Recordemos también que anunciaron reforzar la CIA en presencia en Venezuela. Entonces, tú estás usando el primero captura de inteligencia, información, porque estamos enfrentando a una estructura que no termina de morir. Estamos todavía en esa estructura que sigue ahí haciendo lo que saben hacer, que es lo ilícito. Tienen los vínculos con los grupos irregulares en la frontera. Entonces, ya no lo vemos tanto con Cuba, con Rusia o con China, porque la presencia misma ya de Estados Unidos le pone freno, pero sí con todo lo que está quedando dentro del país, de esas estructuras mafiosas de criminales, bandas criminales. Entonces, eso le permite poder ir alimentando a la administración e ir ajustando, recalibrando todo esto que tienen actualmente en acción, pero que necesita data dura del terreno para recalibrar la estrategia y mejorar el plan de acción. Yo creo que aquí lo que están apuntando ellos con la presencia en Venezuela es poder estar ahí, como son los interventores, y lo queremos ver en una empresa, presencia dentro de las acciones que está tomando la estructura que está hoy en Miraflores. Claro, mencionaste a la CIA y recordé que ayer entrevisté al señor de la Torre. Él es un ex funcionario de la CIA, pero además dirigió la oficina de la CIA en Venezuela. Y la última pregunta que le hice, la recuerdo porque le decía, si la cosa no funciona y hubiese que tomar una segunda acción de fuerza, ¿cuál sería el papel de la CIA o de qué manera ustedes darían soporte? Y me respondió, me dijo, nosotros somos la mano invisible del presidente Trump o de la administración. Siempre estamos donde la gente no se imagina que debemos estar. Y siempre vamos a estar sobre los datos que se necesitan para cualquier decisión. Eso solo para apuntalar lo que estás diciendo, Antonio. Lo recordé porque me pareció de la conversación de los ángulos más importantes. Ahora, comentaba con Alejandro mientras hablaba que no puedo imaginarme ver toda la zona de la embajada nuevamente en actividad. La embajada de Estados Unidos en Venezuela, en Caracas, está en una zona en medio de dos urbanizaciones y es una zona muy transitada y muy particular. Para ti, Alejandro, bueno, y además comentábamos, le preguntaba yo a Alejandro, ¿te imaginas poder regresar a Venezuela? Me dice Alejandro, bueno, yo creo que pronto, ojalá, yo solo lo pienso y me emociono, pero bueno. Bueno, es que, a ver, no debería ser un escenario lejano. El propio secretario Rubio hoy hablaba de trimestres, ¿no? Un primer trimestre de estabilización, un segundo trimestre. O sea, él hablaba entre 3 y 9 meses de, digamos, de idea inicial sobre Venezuela que ellos tienen más o menos plasmada,
para que pueda, digamos, ejecutarse una agenda democrática ya. Y lo que yo creo es que esa primera etapa de estabilización no tiene por qué estar reñida con las exigencias democráticas que tanto la sociedad civil como la dirigencia política debería empezar a hacer. Porque al final hay que lograr que Delcy Rodríguez demuestre que no solo está para cumplir la agenda de negocios, sino que también debe generar la apertura democrática que la administración Trump le encargó. Evidentemente, para la administración Trump esto es importante, pero es más importante para nosotros como venezolanos, como sociedad civil. Porque como yo siempre digo, no nos sirve del todo una Venezuela estable, pero no democrática. Nos sirve más bien una Venezuela completamente recuperada económicamente, pero con todos los derechos y garantías que aspiramos los venezolanos gozar. Entonces, yo siento que es un trabajo que nos corresponde a todos los miembros de la sociedad civil, a todos los sectores y también, por supuesto, a la dirigencia política, empezar a trabajar, ¿no? Empezar a exigir, y yo creo que en voz de María Corina Machado eso se está ejecutando. Me quedan dos aristas. Les voy a pedir una respuesta corta para esta pregunta que voy a hacerles, porque quiero que escuchemos lo que fue la primera respuesta de María Corina posterior al encuentro que sostuvo con Marco Rubio, porque quiero la opinión de los dos. Pero antes de eso, ¿creen? El secretario Rubio dijo, esto es inédito. Evidentemente nunca se había hecho. Estamos en una situación mejor que la que estábamos hace 3 meses atrás. Yo particularmente creo es así. Claro. ¿Crees que funcione? Y esta pregunta va para ambos. ¿Esto puede funcionar, Antonio? ¿Eres optimista? Totalmente, porque la doctrina puesta hoy es seguridad primero, democracia después, caos nunca. Estados Unidos no administra Venezuela, impide que vuelva a ser una amenaza. La transición es administrada, no negociada con criminales. Y quien coopera dentro del tablero queda, quien sabotea sale. El fin del chavismo no fue electoral, fue estructural. ¿Eres optimista o pesimista, Alejandro? No, también optimista. Yo creo que no es que estamos en una situación distinta o mejor que hace meses. Estamos en una situación distinta y mejor que el 2 de enero. O sea, es decir, yo creo que la operación que ocurrió en Venezuela, la extracción de Maduro, generó un movimiento en el tablero que sin duda es un parteaguas, pues, y de ahí en adelante, bueno, ya quedará de manos de la administración, de manos de la dirigencia política y de manos de todos los venezolanos posibilidad guiar a que esto termine en buen puerto, pero sin duda soy optimista, sin duda, como dijo el secretario Rubio, es la posición más optimista que hemos tenido, o la mejor posición que hemos tenido nunca, en función, 20 años, además, exactamente, en función de lograr que Venezuela vuelva a ser un país libre, soberano y democrático. Así que... Posterior a lo que fue la presencia del secretario Rubio en el Congreso de los Estados Unidos, había una reunión en agenda para el secretario de Estado con María Corina Machado. Al término de esta reunión, María Corina tuvo la oportunidad de hablar con los periodistas ampliamente, habló de varios tópicos, más adelante los comparto con ustedes y vamos sobre ello, pero... quiero compartir con nuestros dos invitados en esta primera parte lo que dijo sobre el apoyo de las democracias del mundo y sobre todo del apoyo de la administración Trump y del secretario Rubio. Veamos. Y hoy yo puedo asegurarle a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del gobierno del presidente Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, que es sin lugar a duda una de las personas que mejor entiende lo que ocurre en el hemisferio y la amenaza que las fuerzas del crimen que se han instalado en Venezuela representan para este país. Yo les voy a dar mi impresión. Hoy ha sido un día, y me dirán, creo que un día de claridades, un día de esos en que el horizonte se despeja y uno comienza a ver mejor lo que está allá a lo lejos. Yo creo que hoy todos somos un poco más optimistas
de los que éramos hace 48 horas. Antonio, ¿crees que no haga falta un segundo acto de fuerza, un segundo acto de fuerza, que vamos por buen camino? Vamos por buen camino. Creo que no va a haber necesario un segundo acto de fuerza, porque Delcy está comprometida y sabe que su futuro depende de contribuir con los Estados Unidos, y además que va a tener la oportunidad de medirse en una elección, que yo creo que eso es lo que ella está trabajando en la parte electoral en este momento. Alejandro. Concuerdo completamente con lo que ha dicho el profesor de la Cruz. O sea, también creo que no va a hacer falta un segundo acto de fuerza. Yo creo que el precedente del primero es muy impactante y me parece que nadie se va a arriesgar. Fíjate que ni el propio Diosdado Cabello se ha querido salir demasiado del guión. Creo que nadie se va a arriesgar a retar a la administración Trump, al menos por ahora, nuevamente. Y también pienso que Delcy Rodríguez, los hermanos Rodríguez, se van a entrar en una estrategia de recuperarse electoralmente a raíz de o basado en la cantidad de recursos que van a manejar para luego intentar ser competitivos en una eventual elección. Y bueno, ahí entrará el juego político que tendrá lugar y se verá cómo reacciona la gente y cómo actúa la dirigencia política, ¿no? Antonio, cierro contigo porque Alejandro menciona un personaje que no entró en ninguna de las preguntas que hicimos ni de los temas planteados. Yo puedo ver a los Rodríguez negociando porque esa es su especialidad. Puedo ver a los Rodríguez poniendo las cartas sobre la mesa porque quieren entrar en un juego electoral. Pero Diosdado Cabello va a entrar por la misma línea. Yo lo veo porque está en riesgo Nueva York. Él está en la misma causa que tiene abierta Maduro y podría ser el acompañante de él en una celda anexa. Yo creo que sí, yo creo que ese despliegue que hubo el 3 de enero no lo puede poner en duda nadie. Ni los chinos ni los rusos lo ponen. Yo creo que siguen preguntándose cómo fue que eso ocurrió sin ninguna baja estadounidense. Definitivamente Diosdado lo sabe y lo único que le quedaría es replegarse hacia esa zona del Catatumbo, pero no lo veo ahí. Yo no veo a Diosdado en un movimiento insurreccional porque sería peor para él.